Marcos capítulo 1, versos 40 al 45. El tema que estaremos viendo en esta tarde es la compasión infinita de Jesús al sanar a un leproso. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Dios bendiga su palabra y bendiga su iglesia. Mi Dios, oramos por tu palabra que será predicada, que será enseñada, que sea tu Santo Espíritu ayudándonos a tener entendimiento, al recibirla con oídos espirituales, que no solamente la oigamos, sino que esta baje a nuestro corazón y produzca fruto para tu gloria, fruto para nuestro propio bien. Te damos gracias, Señor, por poder estar reunidos acá en este espacio. Te damos gracias por ABC Español, por estas hermosas familias, la familia de Dios, tu iglesia, tu cuerpo que está acá, Señor. Damos gracias por aquellos que están en la red social y que estarán escuchando en esta tarde y posteriormente también. Que sea de edificación para sus vidas, que sea de mucho ánimo pronto y de luz y de salvación para aquel que está sin Cristo. Señor, ayuda a quien predica, que tú seas exaltado a pesar de quien está acá, Señor, en tu púlpito. Todos nos ponemos delante de ti, rogándote y suplicándote que seas con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es uno de los pasajes, hermanos, que en lo personal es uno de los más impactantes para mí. Muchas veces podemos nosotros llegar y leerlo acá y de inmediato nosotros concluir que no tiene mucho con nosotros, puesto que se trata de una persona enferma y tal vez nosotros ni siquiera enfermos estemos, pero está muy alejado de la verdad de ese pensamiento. Este pasaje es uno de los que más, si no es que el que más, tiene que ver con nosotros. Antes de estar sin Cristo y aún, hermanos, siendo creyentes con un pleno entendimiento de esto, podrá llevarnos a nosotros a traer más gloria a Dios, a estar más centrados en su misericordia. Una misericordia la cual fue derramada en nuestros corazones. Una gracia y una compasión que fue derramada a ti y a mí si somos creyentes. Y por tanto aquella persona que está sin Cristo puede entender y ver cuál es su condición y qué es lo que Jesús ha hecho por usted. Así es de que es mi oración, que pueda en la mejor manera enseñar este pasaje de las Escrituras. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos los registros de cómo Jesús sanó a muchos enfermos. Constantemente Jesús en su ministerio terrenal sanaba a enfermos, puesto que ellos venían a Él con diferentes tipos de necesidades. Entre muchas de esas enfermedades las cuales Jesús sanó, las cuales tenían las personas, bueno, una de ellas es la lepra.
En los evangelios solo podemos observar dos relatos que contienen detalles de la curación de algún leproso. Un pasaje muy conocido, muy seguramente para todos o la gran mayoría estamos acostumbrados o tenemos entendimiento, claridad de una sanidad de leprosos. Bueno, esta es la que Jesús llevó a cabo cuando Él sanó a 10 de ellos, a 10 leprosos, de los cuales, si ustedes bien recuerdan en ese pasaje, después de Jesús sanar a esos 10, solamente uno regresó para darle gracias. El resto, los 9, nunca más se volvieron a aparecer enfrente de Jesús, nunca más se supo de ellos. Y el segundo pasaje que contiene detalles sobre la sanidad de un leproso es el que tenemos de estudio en esta tarde. Así es de que, hermanos, dicho sea de paso, de verdad este pasaje es un relato sumamente edificante, como lo veremos ahora mismo. Y aunque solamente lo vemos en 2 ocasiones, o en 2 ocasiones vemos la sanidad de Jesús sobre un leproso, sin embargo, en 3 de los 4 evangelios se narra este caso o este suceso. 3 de los evangelios, Lucas, Mateo y Marcos, escribieron acerca de este acontecimiento. Ahora bien, recuerden ustedes, hermanos, que hemos estado diciendo durante los meses ya que tenemos prácticamente estudiando Marcos, un par de meses. Marcos comenzó diciéndonos que la intención es demostrar que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios. Esa es la intención de Marcos al escribir este evangelio. Decir que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios y nos muestra mediante los actos, mediante las realizaciones, sus prodigios, los hechos gloriosos, que Él no era como cualquier otro hombre, sino que era verdaderamente el Hijo de Dios. Y comenzó diciéndonos eso a través de la profecía, el cumplimiento de las profecías que se habían dado desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo sería Jesús? ¿Cómo llegaría? ¿Cómo nacería? ¿Quiénes serían sus padres? En el momento y la ciudad. Y Jesús cumplió todas esas profecías. Porque sepan ustedes que muchos se habían aparecido antes de Jesús como el Mesías prometido de Dios, pero ninguno de los demás cumplía con las profecías a cabalidad como sí Jesús lo hizo. Luego también Jesús demuestra su autoridad y poder como el Hijo de Dios cuando Él fue al desierto y fue tentado por Satanás, y allá en el desierto Jesús lo derrotó, cosa que el primer Adán no pudo hacer. Jesús demostró que Él tiene autoridad sobre los demonios, sobre Satanás, y ahí lo derrotó. Posteriormente también nosotros vimos, si ustedes bien recuerdan, cómo Jesús también tiene autoridad sobre los hombres, no solamente sobre los discípulos que Él llamó, sino que en base a ese llamamiento que Jesús hizo sobre los discípulos, es una demostración de que Jesucristo es Dios, pues Él tiene autoridad sobre todos los hombres. Cuando Dios llama a alguien, el hombre obedece. No hay hombre que se pueda resistir. No hay hombre que tenga la suficiente resistencia para resistirse, vaya la redundancia, a la voluntad soberana de Dios. Cuando Dios llama, el hombre viene. Y eso es lo que hizo Jesús, demostrando su autoridad sobre sus primeros discípulos. Posteriormente Él demuestra su autoridad sobre los demonios. Recuerden que los demonios se sujetaban a su voz, a su autoridad. Cuando ellos querían hablar, Jesús inmediatamente los callaba. Y de esa manera también Jesús demostrando su autoridad. Y posteriormente sobre la enfermedad, cuando vimos nosotros cómo Jesús estaba sanando a muchos enfermos, incluida la suegra de Pedro y todos aquellos que se amontonaron a la puerta. Ahora en este pasaje, al final de este primer capítulo de Marcos, Él demuestra que Jesús tiene poder y autoridad para sanar una enfermedad incurable para la época. Jesús demuestra acá que Él tiene poder y autoridad sobre una enfermedad incurable en aquella época, como era la lepra. En cuanto a la lepra, hermanos, les comparto que esta era una enfermedad que era considerada un ejemplo de lo que era el pecado. La lepra era muy común que se le relacionara, directamente con el pecado. ¿Por qué?
por su forma tan agresiva y cómo esta enfermedad logra destruir en muy poco tiempo el físico de una persona. Así que esta ejemplificaba, apuntaba el daño espiritual que conlleva precisamente el pecado sobre la vida de una persona. La lepra ejemplificaba perfectamente el daño que constituye el pecado sobre la vida de una persona. Muchas personas, cuando escuchan hablar de pecado, hablan, pero como de una forma muy superficial. Inclusive, hoy, lo que antes era impensable, hoy hasta en las noticias, en telenovelas, no se diga en canciones, se habla del pecado. Y cuando se habla del pecado hasta se hace con una burla o risa, como si fuese una broma el pecado. Porque no se tiene una comprensión correcta de lo que esto significa y de lo que esto conlleva. La lepra ejemplificaba perfectamente el daño que causa el pecado sobre la vida de una persona. En otras palabras, la lepra es visible y causa daños físicos. Pero hermanos, el pecado daña no solamente físicamente, sino espiritualmente. Lo que es peor, porque espiritualmente trae consecuencias eternas. Ya lo hemos estado viniendo diciendo. El pecado nos aleja de Dios y tiene consecuencias eternas. El hombre que muere en sus pecados será condenado eternamente. Así es que por eso el pecado tiene más consecuencias que la lepra. Es así como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Tiene consecuencias el pecado. Y solo para adelantar un poco, si observan, hermanos, el pasaje 2 en su comienzo, ahí nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 2 nos va a decir precisamente que no solamente tiene Él poder y autoridad para derrotar a Satanás, sino para llamar a los hombres a seguirle, para sanar enfermos, para expulsar demonios, pero también tiene autoridad para perdonar pecados. Solo Jesús tiene autoridad para perdonar pecados, pero eso lo estaremos viendo con el favor del Señor en el capítulo 2. Pero mantengan esto en mente. Este final del capítulo 1 está ligado, intrínsecamente está ligado con el capítulo 2. Así que lo que vamos a aprender en esta tarde tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en el capítulo 2. Así de que tenemos acá a Jesús en este relato. Pero antes de comenzar con la exposición, permíteme decirte rápidamente, Jesús tiene autoridad para sanar ciertamente cualquier enfermedad hasta el día de hoy, pero no solo eso, Jesús tiene autoridad para perdonar cualquier sea tu pecado. No hay pecado tan grande que tú hayas cometido que Dios no pueda perdonar. Dios perdona pecados hasta el día de hoy. Jesús puede perdonar tus pecados. Hermanos, cierto hombre en Galilea comenzó a sentir síntomas extraños en su cuerpo y un día él estuvo observando su cuerpo físicamente y comenzó a ver cómo se descarapelaba su piel, cómo este hombre se empezaba a oscurecer de su piel, cómo su piel perdía la composición natural de ella, al punto que su piel se empezó a hacer escamosa, llena de manchas. Su esposa, obviamente asustada, le recomendó ir al sacerdote. Ve al sacerdote. Él fue allá con el sacerdote, se presenta delante de él, el sacerdote lo observa y concluye: estás enfermo, este es tu diagnóstico, tienes lepra, por tanto estás inmundo. Aquel hombre inmediatamente volteó su cabeza o cabizbajo. Inmediatamente lo que hizo es que se vistió con trapos y sin poder abrazar a su familia, tuvo que retirarse a una cueva o a una colonia de leprosos fuera de la ciudad. Los años pasaron, pero su dolencia se comenzó a agravar cada día más, cada día más.
Y estando en esa condición, estando desenganchado de la sociedad, cubierto de lepra totalmente, su cuerpo deformado, solamente esperando prácticamente el día que se llegara a su muerte. Hasta que un día este hombre escucha que Jesús de Nazaret se encontraba en Galilea. Cuando él escucha que Jesús de Nazaret se encuentra en Galilea, donde él habitaba, su corazón inmediatamente saltó de emoción. En su corazón surgió una gran alegría, al punto que él decidió ir en busca de Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos acá en el verso 40. El leproso viene al encuentro de Jesús. Verso 40. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Hermanos, es muy importante que comparta de antemano algunas cuestiones que tienen que ver con la lepra en sí y también con este hombre. En primer lugar, la actitud de este hombre leproso era en contra de la ley de Moisés. En el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, y en Números capítulo 5, verso 1 y 2, dice que los leprosos debían ser considerados inmundos. Por tanto, eso significaba que las personas debían ser consideradas no aptas para andar en medio de la sociedad normal, sino que ellos, al estar inmundos, debían estar alejados. Ellos tenían que dejar de convivir con el resto de la población. Prácticamente ellos se encontraban desterrados de toda comunión con las personas. Incluso se dice que un enfermo de SIDA está hoy en día en mejor posición que el leproso del primer siglo. Bien, hermanos, pues si alguien se aproximaba a el leproso mismo, al ver que la persona venía hacia él, era mandatorio que el leproso, al ver a la persona, este leproso tenía que decir: inmundo, 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 para que las personas no se acercaran en ninguna manera a él. Y es algo que precisamente él no hizo. Él no lo hizo. Al venir a Jesús, lo que vemos acá es precisamente lo contrario. Él rompió la ley de Moisés. Él desobedeció la ley por completo. La misma ley de Moisés, en Números y en Levítico, decía que cualquiera que tocare también a esta persona, esa persona sería inmunda. En cuanto al padecimiento personal por la enfermedad, este hombre debía soportar el dolor en su carne, el olor fétido, o sea, olor fuerte, podrido, ya que la característica de la lepra es que los músculos comienzan a descomponerse, a desmembrarse, la carne se pudre, en casos avanzados, hermanos, incluso hasta partes de sus miembros se caen, se despegajan los dedos, los huesos se consumen, se quedan sin los dedos, sin extremidades, pueden ser de los pies, pueden ser de las manos, pierden ojos, nariz, parte de labios, se empiezan a pudrir en sí mismos. Incluso el significado de lepra es descascararse. Nosotros pelamos algo y le llamamos cáscara. Descascararse. Lepra, eso significa descascararse en sí mismo, que es otra palabra o proviene de la palabra lepeín. Ahora bien, el texto no nos deja ninguna duda que este hombre creía en la divinidad de Jesús. Este hombre creía que Jesucristo era el Hijo de Dios encarnado, puesto que cuando él supo que Jesús se encontraba en Galilea, donde vivía este leproso, donde era procedente, este inmediatamente se levantó y quiso ir en busca de él. ¿Por qué? Porque tenía confianza, sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Dice el verso 40 que acabamos de leer, que el leproso vino a Jesús, se acercó a él y con ruego
Con ruego se acercó a él, rogándole. Eso es lo que dice Marcos ahí claramente. Vino a él un leproso rogándole. Eso es muy importante, rogándole. Es importante porque esta actitud muestra que él reconoce, este leproso reconoce que está delante de alguien que es superior a él y por supuesto que puede sanarle. En el evangelio paralelo de Mateo, él dice al respecto que este hombre se postró. En cuanto vio a Jesús, este hombre se postró delante de él. Que eso no es otra cosa, hermanos, que adoración misma a alguien. Algo que era impensable dentro de la cultura, comunidad y religión judaica. Era algo impensable que una persona se postrara delante de alguien. Eso era adoración, adoración. Por tanto, desde el momento que este leproso viene delante de Jesús y se postra y le ruega, ya está rompiendo por segunda ocasión la ley de Moisés. Está adorando a quien no debe adorar. Está en idolatría. Pero este leproso, aún sabiendo eso, lo que hace es que viene y adora a Jesús, se postra delante de él rogándole porque lo sane. Y Lucas, en el otro evangelio paralelo que dice que se postra en tierra, dice que cayó sobre su rostro. Su rostro lo llevó al mismo polvo. Y Lucas dice ahí en su evangelio que este leproso le dijo postrado: Señor, si quieres puedes limpiarme. El término que usa el leproso de Señor, si quieres puedes limpiarme, Señor, también no era una palabra usada para las personas, sino que solamente se usaba para referirse a Dios, puesto que la palabra Señor en griego, Señor, significa kurios, que es haciendo referencia a Dios, a la deidad. ¿Y qué es lo que está haciendo acá este leproso? Diciéndole Señor, kurios, Dios. Eso es lo que está haciendo este leproso acá. Así de que ahí está este hombre pidiéndole, rogándole que sea sano, por esto que sabe que es Dios mismo. Hermanos, este leproso está dispuesto a romper la ley de Dios, puesto que reconoce que Jesús es encarnado, Dios encarnado en él, y que delante de él, delante de Jesús, han de ser juzgadas todas las cosas. Por eso acude a Jesús, le suplica a él, sabiendo que todas las cosas tienen que manifestarse delante de él algún día. Este leproso no ignora que Jesús tiene la autoridad, que es sobre todo, y toda persona tendrá que rendirle cuentas a él. Y es a él, por tanto, que viene pidiéndole ayuda o súplica. Lo adora, sabiendo que él es Dios y que puede sanarle. En Segunda de Reyes, capítulo 5, hay una historia de un muy buen soldado sirio. Era general de todo el ejército, el cual era llamado Naamán. Y él era el principal. En una ocasión fueron a Israel en grupos, batallones, y allá tomaron cautiva a una mujercita, una muchacha, la cual pusieron posteriormente como sirvienta. O sea, se la trajeron de Israel y acá en el imperio Siria la pusieron como sirvienta, de ayudante de la esposa de Naamán. El caso, hermanos, es de que Naamán, este hombre, era un hombre leproso. Y un día platicando esta muchacha con la esposa de Naamán, le dice que en su tierra, o sea en Israel, hay un profeta de Dios. Allí en la conversación, pues ve a Naamán, leproso, y dice: en mi tierra, o sea en Israel, hay un hombre de Dios, el cual puede hacer algo por él. Es un hombre de Dios, es un profeta. ¿Lo conoces? Claro, se llama Eliseo. Así es de que le da referencia. Entonces,
Pues la señora o la esposa le cuenta a su esposo: oye, fíjate que la muchacha que se trajeron de Israel dice que ella conoce a alguien allá en su pueblo que te puede sanar, que puede hacer algo por ti. Es un profeta de Dios y puede sanarte. Así que el rey, o este hombre, perdón, va al rey asirio, a su superior, y le cuenta lo mismo que estoy platicando, le dice lo que ocurre allá o lo que pueden hacer por él allá. Entonces lo que decide el rey asirio es hacer una carta y enviársela al rey de Israel, para que de esa manera puedan ver por Naamán. Y esto es lo que dice en la carta, y eso está en el verso 6 y 7. Lo leeré en Biblia de las Américas. Sí, vamos a ver versos 6 y 7. Y dice: y ahora cuando llegue a ti esta carta, he aquí verás. ¿Lo tienen? Segunda Reyes, capítulo 5. Quiero que lo observen. Versos 6 y 7. Por favor. Versos 6 y 7. Y ahora cuando llegue a ti esta carta, dice: y aquí verás que te he enviado a mi siervo Naamán, para que lo cures de su lepra. Estas son palabras del rey asirio al rey de Israel. Verso 7. Y sucedió cuando el rey de Israel leyó la carta, observen lo que hizo este rey, el rey de Israel, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? ¿Para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Pero considerad ahora y vean cómo busca pleito conmigo. Se lo tomó como: este está buscándome pleito. ¿Cómo se le ocurre pensar que yo soy Dios como para poder sanar a este hombre? El rey de Israel sabía, hermanos, lo que el otro rey ignoraba. El rey de Israel sabía que verdaderamente, o sea, solamente Dios tiene potestad y poder para sanar a alguien como este hombre que estaba leproso. Porque recuerden, no había cura para la lepra en este mundo o en este tiempo. No había cura. Solamente Dios podía curar a un leproso. Ahora, volviendo a nuestro texto, dice en el verso 40, dice que este leproso le dijo a Jesús: si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes limpiarme. Noten cómo este hombre no dice: si quieres puedes sanarme. No es lo que dice, ¿verdad? ¿Estamos? No dice ahí: si quieres puedes sanarme. Cualquier otro pudiese haber dicho: si quieres puedes sanarme. No, él está diciendo acá: si quieres puedes limpiarme. Las escrituras, siempre que se refieren a la lepra, hermanos, hablan de purificación. De purificar, que es algo que está sucio, hacerlo limpio. Recuerden que estos hombres eran considerados inmundos. Entonces lo que él dice es: Jesús, si tú quieres puedes purificarme. Si tú quieres puedes volverme la dignidad que he perdido. Jesús, si tú quieres puedes devolverme la dignidad a mi persona. Si tú quieres puedes hacer algo por mí. Si tú quieres puedes hacer que vuelva a tener comunión con mi familia. Si tú quieres puedes que vuelva a tener comunión con mis seres queridos. Solo tú puedes hacerlo. Si tú quieres. 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 Hermanos, el si tú quieres es muy contrario a lo que se piensa hoy acerca de Dios. Hoy día.
Si tú quieres, es muy diferente al pensamiento que se tiene en muchos círculos evangélicos hoy día. Hay muchos hoy día que no usan el si tú quieres. Hoy se declara, se decreta, se ordena, lo cual no es bíblico. Decretar y declarar es una falsa enseñanza. Va en contra de las escrituras, va en contra de la revelación de Dios por medio de su palabra escrita. Cuando alguien declara o decreta, no deja ver otra cosa más que su falta de comprensión y de entendimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Ya que decretar te hace creer que es tu autoridad la que hace la diferencia. El decretar lo que hace es hacer un apego al ego del ser humano. Una persona que declara y decreta cree o piensa que en él hay un poder para cambiar las cosas. Pero eso no es bíblico. Por el contrario, lo que sí es bíblico es rogar, orar, pedir. Y estas cosas, orar, rogar y pedir, es reconocer que es Dios quien está en control total y autoridad sobre todas las cosas. Por eso precisamente es Dios. Amados, si nosotros tuviésemos el poder, ¿para qué necesitamos a Dios? No, amados, nosotros no tenemos ningún poder en nosotros mismos. El poder viene de la esencia misma de Dios mismo. Aquí este leproso tiene entendimiento, el entendimiento que muchas veces hoy no se tiene. Acá el leproso tiene entendimiento y dice, si tú quieres, Señor, puedes purificarme, puedes limpiarme. Por tanto, mis amados hermanos y amigos, este pasaje nos ilustra cómo nosotros debemos acercarnos a Dios en humildad, reconociendo nuestra necesidad de ser perdonados, ayudados, cualquiera sea nuestra necesidad. Esto es lo que hace este pasaje, ilustrarnos también cómo tú y yo debemos acercarnos a Dios. En humildad, con ruego, con petición. Recordando que podemos también ser ayudados por Dios cualquiera sea nuestra necesidad. Así es de que ahí de entrada ya tienes una aplicación. ¿Cuál es tu necesidad? Nuestro Señor Jesucristo enseñó también, no tenéis porque no pedís. Y cuando pedís, pedís mal. Muchas veces pedimos, como dice el Señor, para nuestro propio deleite. Pero hermanos, cualquiera sea tu necesidad, tú debes acercarte de esta manera como el leproso a Dios. Y puedes hacerlo. Constantemente vemos cómo multitudes son arrastradas a la idolatría, buscando ayuda y favor en quien no tiene ningún poder ni autoridad para cambiar las cosas. Esa es la realidad. Vemos constantemente personas yendo de aquí para allá, buscando ser ayudados, pero en alguien que no los puede ayudar en la más mínima cosa. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, puede socorrer al necesitado. Por eso anteriormente yo les decía que cuando hay personas que nos dicen, oh, tú eres cristiano, sí, pues está bien, si eso te ha ayudado y vas a la iglesia, está bien. Mientras eso te ayude a ti, te ayuda a ser una mejor persona, está bien. Yo he ido a otros lugares, he ido a Alcohólicos Anónimos, he ido a centros de reintegración familiar y ahí me han ayudado, me ha funcionado igual que a ti. Sí, pero lo que ignoran es de que acá nosotros hemos sido sanados, purificados de nuestros pecados. Y Jesús, mediante una obra soberana, Dios ha transformado nuestro corazón desde raíz, no superficialmente.
Y eso es lo que muchas veces se ignora. Así es de que no está mal ir a un psicólogo, no está mal ir a terapia, pero lo primero que debemos hacer es venir delante de Dios y reconocer que nosotros lo necesitamos a Él. Y que Él, si quiere, puede sanarnos, curarnos, limpiarnos, purificarnos, atendernos, socorrernos. Eso es lo primero que deberíamos hacer tú y yo todo el tiempo. Y por supuesto, estoy hablando de personas que mayormente no son creyentes para ir a un psicólogo. No es que haya algo malo en ir a la psicología, pero muchas veces la psicología es muy contraria, es antitética, es contraria a la verdad de Dios. Y ahí está el problema. No que un psicólogo no pueda ayudar en ciertas maneras, no estoy diciendo eso, pero no como la palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, ya hemos visto cómo este leproso vino en busca de Jesús y cuál era la condición física y social de este hombre. Ahora veamos algunas reacciones en base al encuentro que se tuvo entre el leproso y Jesús, y eso nos va a llevar a la compasión infinita de Jesús. Y oro, hermanos, y es mi oración que podamos ver, no superficialmente, que podamos ver con ojos espirituales la compasión infinita de Jesús acá. Verso 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. La actitud, hermanos, pónganse en la ocasión allá. La actitud ante tal acontecimiento, la actitud de cualquier judío de la época sería amedrentar al leproso, ahuyentarlo. Incluso si fuese necesario, el judío agarraría piedras y se las echaría sin ningún remordimiento encima. Lo apedrearía. Puesto que recuerden que este hombre estaba infringiendo la ley de Dios y era impuro y no debía salir de su cueva, no debía salir de su lugar donde se encontraba con los demás leprosos. Sin embargo, el texto nos dice que la reacción de Jesús acá fue tener misericordia de este hombre. La reacción de Jesús inmediata fue tener misericordia de este leproso. Misericordia y compasión son términos intercambiables y estos pueden describirse como un toque piadoso con un interés motivado por el amor. Los principales términos de misericordia son el hebreo raham, que tiene relación con vientre, y el griego splanka, que es entrañas. Así que esto quiere decir que Jesús, hermanos, cuando ve a este leproso, le ruega, le suplica, se postra sobre en tierra, pero ve la condición de este hombre. Jesús inmediatamente tuvo compasión, misericordia, al punto que sus entrañas, su estómago se fue conmovido al ver la circunstancia de este hombre. Eso fue lo que llevó a Jesús a conmoverse hasta las entrañas. Y aquí, dicho sea de paso, Marcos nos está dejando en claro las emociones humanamente hablando de Jesús. Y eso, hermanos, hasta el día de hoy no cambia. No cambia. Jesús sigue teniendo compasión por todos nosotros. ¿Escuchó eso? Debe entender esto, debemos entender esto. Jesús sigue teniendo compasión hasta el día de hoy por todos nosotros, por ti y por mí. Piensa en esto: si Jesús tuvo compasión de ti cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, tuvo compasión de ti, te vio en la circunstancia en la cual estabas y por eso vino a ti. ¿Cuánto más hoy día que tú le perteneces a Él? ¿Cuánto más que tú eres posesión de Él? Jesús tiene compasión de ti. Marcos nos dice: Jesús es Dios y Él se compadece del débil, del desprotegido y del desamparado.
La segunda reacción de Jesús es, verso 41, Jesús extendió su mano y lo tocó. Verso 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, y eso es lo primero, extendió la mano y le tocó. Hermanos, ya ha dicho que alguien que tocara a un leproso, la otra persona también se volvía inmunda. Ahora aquí Jesús, por tanto, lo que está haciendo según la ley es que la está desobedeciendo también. Pero hermanos, perdemos de vista que quien dio la ley es Dios. Y los maestros de la ley, que vamos a ver también después, eso es lo que ignoraban. Jesús es quien dio la ley. Y vamos a ver en su momento, hermanos, pero de entrada, por si alguien se queda con una duda ahora mismo, o se queda con la pregunta que es normal que viene en nuestras mentes, es, a ver, y si Jesús dio, si siendo Dios, Él dio la ley, o sea, Él tiene el derecho de romper su propia ley. La respuesta es, sí, sí. Oye, pero que la ley no, pero que Jesús no dice que en cuanto a la ley, que Él no la vino a abrogar, sino a cumplirla. Sí, también. Entonces, ¿cómo está eso? Bueno, Jesús no rompía la ley en un hecho meramente humana, sino que cuando Él lo hacía para tener compasión de las personas. ¿Captó eso? No lo hizo nomás por nomás, sino que la ley decía cierta cosa, pero como Jesús es Dios, Él tiene el derecho y autoridad de ver por encima de su propia ley el bien de una persona. ¿Capta eso, amado? Es mi oración, hermanos. Jesús tiene compasión de ti y de mí. Jesús tiene compasión por el débil. Jesús tiene compasión por el desprotegido, por el inválido, por el que está en una situación de suma necesidad. Jesús es compasivo. Y esto es importante recalcarlo, amados, porque muchas veces, por eso le pregunto si lo alcanza a comprender, porque muchas veces nosotros pensamos que Jesús no se interesa en ti y en mí, que Jesús está más interesado en otras personas, que Jesús no pone atención a ti. Eso es una mentira del diablo. Jesús tiene compasión de todas las personas. Jesús tiene compasión de todos los suyos. Jesús tiene misericordia de ti y de mí. Y aún de los pecadores, puesto que cuando viene con su palabra, con el evangelio, Dios está teniendo misericordia de ti, que tú puedas escuchar su palabra, que tú puedas estar expuesto a su bendita palabra, que puedas entender las buenas noticias de parte de Dios en Cristo Jesús, que hay salvación, perdón de todos tus pecados, una nueva vida en Cristo. Eso es compasión y misericordia también sobre tu vida. Así que Jesús está acá, toca, eso es lo que nos dice el verso 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Así es de que, hermanos, lejos de hacerse inmundo Jesús, lejos de contaminarse, Jesús sanó a este hombre. Jesús lo limpió. Así es de que esto es de suma importancia, hermanos, entender. Jesús está demostrando compasión por este hombre. Piensen en esto también. Si Jesús hubiese querido, sin ningún problema, desde cuando lo vio de lejos, lo haya sanado a la distancia, se sanó. Hay un porqué, obviamente, por qué Jesús lo está tocando. Y el porqué es la compasión. Jesús es sumamente compasivo, amados. Yo no sé cuántas veces ustedes se han encontrado a alguien de la calle, no un leproso, alguien de la calle, que se acerca a pedirle algo para comer. Y si usted
le place hacer una buena obra y trae ahí una moneda, un billete de dólar, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes le han agarrado la mano al hombre? Han agarrado su moneda, su billete, se lo han dado así. ¿Ya ha visto cómo se da a esas personas cuando se les da algo? Hermanos, Jesús está tocando a un leproso. Tiene compasión de este hombre. Jesús pudo haberlo sanado desde lejos, pero Jesús se acercó a él, lo tocó. Qué incomparable compasión, qué incomparable compasión. Por eso también cuando tenemos la oportunidad de darle a alguien y nos sentimos muy satisfechos, recordemos, hermanos, este pasaje. Actuemos como Jesús. Pero acá está, qué incomparable compasión de Jesús. Tocarlo. ¿Qué está enseñando Jesús con eso? Jesús está enseñando precisamente que Él vino a tomar el lugar del impuro. Si el impuro tocaba a alguien, recuerde, la otra persona se hacía impura. Y Jesús lo que está haciendo acá es tocándolo prácticamente para tomar su lugar, anunciando. Es como si Jesús le dijera en otras palabras, toma mi lugar y yo tomaré el tuyo. ¿Recuerdan cuando Jesús se bautizó en el Jordán? ¿Recuerdan que vimos que respondimos la pregunta, ¿por qué Jesús se bautizó si el bautismo era para pecadores? Recuerdan que la respuesta es, Jesús vino y se bautizó no porque fuese pecador, sino porque vino en representación de aquellos a los cuales Él vino a salvar. Jesús al tocar al leproso es el anuncio de lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a ensuciarse con nuestro pecado. Él tomó sobre sí mismo, hermanos, el pago por nuestra maldad. Como dice Isaías 53, Él llevó nuestras enfermedades. O sea, nuestro pecado fue puesto sobre Jesús. En tercer lugar, veamos cómo Jesús responde exactamente conforme a lo que el leproso le había pedido. Y eso está en el verso 41b. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Recuerden que el leproso le dijo, si tú quieres. Acá Jesús le está diciendo, sí quiero, sé limpio. Verso 42. Y así que él hubo hablado, o sea Jesús, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Al instante. Hermanos, Marcos nos está registrando este hecho para dejarnos en claro que Jesús recibió autoridad de parte de Dios, de parte del Padre, para realizar todos estos acontecimientos, estos hechos prodigiosos, milagrosos, soberanos. Jesús tenía autoridad, por eso están acá. Para demostrarnos y hacernos ver que Jesucristo era el Hijo de Dios encarnado, quien vino con toda autoridad para salvar y redimir pecadores. Verso 44. Verso 42. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Verso 43. Entonces le encargó rigurosamente, la palabra rigurosamente es como un pedido certero, es un pedido claro y urgente, como para atenderse, no desatenderse. Entonces le encargó rigurosamente y le pidió luego, esto es lo que le pidió, verso 44, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, para que el sacerdote checara si estaba ya limpio, o sea, para que se cerciorara.
porque ese era el trabajo de los sacerdotes. Allá está en Levítico y Números. Entonces por eso Jesús le dice, ve al sacerdote, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación en base como estaba establecido en la ley. Lo que Moisés mandó. Y luego dice Jesús, para testimonio, ¿a quién? A ellos. Ya Jesús lo estaba enviando a hacer algo. Ve y muéstrate a los sacerdotes para que vean. Eso es testimonio para ellos. Tú ya estás sanado, pero esto servirá de testimonio para ellos, para nadie más que para los hombres o sacerdotes de la ley. Así es de que, hermanos, verso 45. Pero oído él, ¿qué hizo? Comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Hermanos, ahí hay una aplicación bien clara. Cuando nosotros pensamos que le vamos a ayudar a Dios, cuando Dios ha dicho perfectamente en su palabra qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, nosotros lo que debemos hacer es acatar las órdenes de Dios, acatar las instrucciones de Jesús. Y esto aplica en todas las áreas de la vida. No tratemos de ayudar a Dios, porque muchas veces va a suceder esto. Mayormente, si desobedecemos, va a suceder esto. Y acá hay consecuencias de la desobediencia. Miren que Jesús ya no pudo entrar. La gente se empezó a agolpar, pues queriendo sanidad, queriendo su torta, después como Juan capítulo 6, y su lonche, su pescado, comer gratis, pues cómo no, ¿quién no? Ahí va toda la multitud detrás de Jesús, al punto que Jesús ya no pudo estar allá y tiene que irse al desierto. Miren, por la desobediencia de este hombre. Así es de que hay varias enseñanzas acá. Pero bueno, ¿qué podemos concluir, hermanos, de este precioso pasaje? Concluyendo, número 1, que la lepra tipifica, simboliza nuestra calamidad espiritual. Vamos a entenderlo en 2 puntos. Este mismo, que la lepra tipifica nuestra calamidad espiritual. En primer lugar, debemos entender que la lepra nos separa de Dios. La lepra nos separa de Dios. Hay una horrible enfermedad del alma que está arraigada en nuestra naturaleza misma, y esta se adhiere a nuestros huesos y a nuestro tuétano con una fuerza tremenda, hermanos, que esa enfermedad es la enfermedad que conocemos y que la Escritura dice claramente que es el pecado. Está adherida a lo más íntimo de nuestro ser. Y esta enfermedad, este pecado nos separa totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque está arraigada profundamente en nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Así como el leproso no podía hacer absolutamente nada por él mismo, ni nadie de este mundo podía hacer algo por él. De la misma manera, cuando alguien está en sus pecados, sin Cristo, está profundamente afectado, incapaz de hacer algo por sí mismo. El hombre por sí mismo en ese estado no puede hacer absolutamente nada por sí mismo. Sí, lo estoy repitiendo 2 veces, hermanos, para que no olvidemos esto. Yo entiendo que en ocasiones nosotros decimos, yo vine a Dios. No, hermanos, Dios nos trajo a Él. El hombre es incapaz. No hay nadie que pueda hacer algo por un pecador. Nadie fuera de Jesús.
La lepra está profundamente arraigada en nosotros. Esta nos infecta en todas las áreas de nuestra vida. Esta enfermedad está de raíz en nuestro corazón, en nuestra voluntad, en nuestra conciencia, en nuestro entendimiento, en nuestra memoria, en nuestras emociones, en todo. El pecado afecta todas las áreas de nuestra vida. Como la lepra, de igual manera nos hace repugnantes y abominables, inadecuados para la comunión con Dios y para la gloria del cielo. Como la lepra es incurable humanamente, nos conduce, por tanto, a la muerte segunda. Y nadie está libre. Todos nosotros somos como suciedad, dice Isaías, capítulo 64:6. Una persona que está en su lepra, o sea, en su pecado, morirá o sufrirá la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? Recuerden, hay una muerte física, pero hay una muerte que es la segunda, que es espiritual, que es donde las personas sin Cristo entran en condenación eterna. Y eso es lo primero que debemos entender. En segundo lugar, la lepra espiritual nos separa también de los demás. No solamente de Dios, sino que la lepra espiritual, el pecado, nos separa de los demás. Hermanos, en cuanto al leproso, debemos entender que el impacto social de la lepra era aún mayor que los problemas físicos. Les explico. Aunque este leproso debía soportar y conllevar el sufrimiento que implicaba su lepra por esa enfermedad, pues ellos también aparte deberían sufrir el destierro de la sociedad. Tenían que sufrir, conllevar ese sufrimiento. Los afligía espiritualmente, moralmente, civilmente. Estaban alejados, recuerden, separados de sus seres queridos, separados de sus familiares, de los que más amaban, separados de la sociedad en general. Estos leprosos, aunque quisiesen ir de compras, no podían. Aunque quisiesen hacer uso de algo dentro de la sociedad, no podían. Aunque quisiesen ir al templo a adorar, aunque quisiesen entrar al templo y a la sinagoga, no podían ir. Desterrados completamente, orillados de la sociedad, separados de las personas. Santiago capítulo 4 contesta, por ejemplo, la pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros los seres humanos? Y Santiago en el capítulo 4 nos contesta: de vuestras pasiones, de nuestro propio corazón, o sea, del pecado que hay en nuestras vidas, del pecado por naturaleza que hemos adquirido. Porque hay enemistades por el pecado. Así es de que el pecado no solamente nos separa de Dios, en primer lugar, sino que nos separa de los demás, así como el leproso. Por eso es tan común hoy día pleitos entre matrimonios, pleitos entre los hijos, pleitos dentro de las iglesias, pleitos en el trabajo, países divididos, guerras, enemistades. ¿De dónde viene todo eso? Del pecado, de la lepra que contamina a todo ser humano. Usted puede ver una persona así, muy linda, muy lindo, muy operado, muy como usted quiera, con mucho dinero, pero está en lepra. Está en lepra. No ve, pero está en lepra. Se está descascarando, separado de Dios y separados de los hombres. El hombre puede relacionarse tal vez por un cierto tiempo, mientras le den por su lado, claro, pero no se ponga en contra de él o de ella, no le diga nada que lo vaya a irritar, que vaya en contra de su pensamiento, de su ideología, de su manera de ser y de pensar, porque ahí verá entonces sí la guerra, el pecado.
Podemos hacer cualquier cosa para disfrazar nuestra hediondez espiritual, pero debajo de la ropa, la realidad es de que hay lepra, es de que hay pecado. Y eso es lo primero que debemos entender, porque de este entendimiento conlleva que nosotros podamos salir de esa condición. Y digo nosotros, pero mayormente, obviamente, tiene que ver con aquellas personas que están sin Cristo. Pero esto aplica a tu vida porque esa era tu situación, amado hermano y amada hermana. Tú y yo éramos leprosos. Por tanto, en segundo lugar, este pasaje nos invita a acudir a Cristo cualquier sea nuestra necesidad. Este pasaje nos invita a acudir a Cristo cualquier sea nuestra necesidad. Jesús precisamente por eso vino a este mundo, el rey que se hizo siervo, el rey que vino a servirte a ti, que vino a servirme a mí, que vino a servir a este mundo entregando su vida en servicio, o sea, vino a entregar su vida para rescatar a pecadores culpables. Vino a dar su vida en una cruz para derramar su sangre y esa sangre fuese el pago por tu pecado, por mi pecado. Jesús ciertamente murió para salvarnos. Murió, pero resucitó al tercer día y ahora está a la diestra de Dios intercediendo por los suyos, por aquellos que han puesto su fe y confianza en Él. Así de que tú puedes llegar y decirle de la misma manera, tú si estás sin Cristo, de la misma manera puedes llegar delante de Jesús y decirle: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes ayudarme. Y aquí aplica también para nosotros como creyentes. Esta actitud no deja de ser. Esta actitud no solamente aplica para cuando venimos a Cristo. Esta actitud aplica hasta el día de hoy para ti y para mí, amado. De la misma manera debemos venir. Señor, si tú quieres, mira, mi matrimonio está siendo un desastre, lo estoy echando a perder. Señor, si tú quieres, puedes ayudar, puedes salvarnos, puedes sanarnos, puedes reformarnos. Mis hijos, yo mismo, si tú quieres. Esa es la actitud, amados, que nosotros debemos tener para con Dios. Si tú quieres, puedes atenderme. Si tú quieres, puedes recibirme. Si tú quieres, Señor, puedes perdonarme. Les dije al principio, porque vemos acá desde el principio la actitud de este hombre. Rompió la ley. Rompió el lugar donde estaba, no tenía que salir de allá. Vino y se acercó a Jesús, lo que no tenía que hacer. Se postró en tierra y le rogó. Esa palabra, hermanos, hoy día en la vida de muchos cristianos es impensable. Hay personas que piensan que el ruego dice: ay, es que me siento bastante humillado. Cuando yo llego a escuchar eso, digo: tal vez tú no seas un creyente. ¿Saben por qué? Porque eso está implicando que hay mucho orgullo en nuestro corazón delante de Dios. El ruego es parte de nuestra vida. Ya no lo hacemos, hermanos, de una manera como sentirnos alejados. Es un ruego, pero ya es de un ruego, hermanos, santo. No hay por qué tú sentirte o yo sentirme menospreciado. No, simplemente reconocemos delante de Dios que es Dios nuestro Padre en la persona de nuestro Señor Jesucristo que puede atendernos. Es un ruego: Señor, si tú quieres,
Por eso es que estamos en contra, hermanos, como lo mencioné anteriormente, de declarar y decretar. Vea el estilo de vida de esas personas. Si así son delante de Dios, de la misma manera son delante de los hombres, orgullosos, soberbios. Y eso está alejado de la verdad, de la característica de un creyente verdadero. Nosotros venimos y debemos venir delante de Dios rogando y suplicando por su ayuda, por su intervención. Sí, como hijos amados, pero rogando, rogando. Y no hay por qué sentirnos humillados. No lo estamos haciendo delante de un hombre, lo estamos haciendo delante del Rey que está sentado en su trono, que gobierna sobre todas las cosas. Por eso también a la hora de evangelizar y les decimos a las personas, haz una oración aquí conmigo y repite de mí para que seas salvo. No, amados, debemos llevarlos a esto precisamente. Mira, ruega, suplica por tu salvación, una transformación de corazón, de mente. Un día, el pastor Paul Washer, en uno de sus testimonios de cómo estuvo evangelizando a un hombre de edad ya entrada en años, que creo, si mal no recuerdo, era un leñador por allá en un estado que se dedicaba a la leña, a cortar leña, un señor robusto, de expresiones duras, fuertes. Y un día le dijo, háblame de Dios. Y que se comenzó a sentar con él, empezó a ir a la iglesia y empezó a sentarse con él. Pero él tenía que devolverse, algo así. Entonces, él duró, después de la enseñanza, duró tiempo hablando con él, explicándole cuál era su condición. Y que le decía, ¿puedes ver? ¿Puedes entender? ¿Hay algo que está pasando en tu corazón? ¿Puedes dar testimonio de que estás entendiendo esto, de que Dios está haciendo algo en tu vida? Pues lo entiendo, pero estoy igual. Mira, no me voy a ir, voy a quedarme, vamos a quedarnos aquí. Se quedó hasta noche. Después pasó otro día con él, hasta que de pronto este hombre, robusto y fuerte, estaba en llanto, rogando y suplicando a Dios. Y de pronto ya estaba diciendo, ahora lo veo, ahora lo veo, ahora entiendo. Ese hombre robusto y fuerte de expresiones varoniles parecía un bebé. Hermanos, para muchos puede parecer muy exagerado, pero es precisamente porque mucho de esto hace falta entender. Debemos reconocer que debemos suplicar a Dios por ayuda, por intervención. Y debemos venir con esa actitud, rogando a Dios misericordia, ayuda, sanidad. Hoy día, vuelvo, insisto, esto ha brillado por su ausencia. Pero esto es precisamente lo que nos está enseñando la palabra de Dios. En el momento cuando nosotros venimos con una actitud de humildad, Dios no desprecia al humilde de corazón. Recuerden eso. Al orgulloso y al soberbio Dios lo ve, y al altivo de ojos Dios lo ve de lejos. Así es de que, amados, esto también lo podemos entender acá y es como una aplicación a nuestras vidas. Así es de que si tú estás sin Cristo, suplica ayuda al Señor y verás, porque como alguien dijo bien, en el día del juicio no habrá alguien que acuse a Jesús y le diga, yo te supliqué, yo te rogué ayuda y tú no me atendiste. Nadie podrá acusar a Jesús de eso. El que viene al Señor, Dios lo atiende con súplica, con ruego. Por eso siempre cuando veo a alguien que está en un gran problema y endurecido su corazón, pide al Señor que te ayude, pide al Señor que te ayude, que cambie tu corazón y verás la gloria de Dios en tu vida.
Así es de que se dé mucho ánimo eso y de ánimo para que lo lleves a la práctica. En tercer lugar, hermanos, este pasaje nos muestra la compasión de Jesús para con la raza humana. Pertenecemos a una raza caída, pecadora, que huele a podrida, que estamos alejados de Dios y de su gloria, excluidos de su presencia y comunión, mas no nos dejó en nuestra condición. Dios no nos dejó en nuestra condición de muerte espiritual, sino que vino y nos dio vida cuando estábamos muertos, como dice Efesios 2. Jesús tuvo compasión al quitar nuestra lepra espiritual, haciendo un intercambio en la cruz. Y eso es lo que sucedió. En la cruz sucedió un intercambio. Tu lepra, mi lepra, fue puesta en Jesús. Nosotros dimos nuestra lepra y Jesús nos dio vida. Así como el inmundo llega a Jesús, Jesús santo, divino, puro, toca a este inmundo. Dice, yo toma mi lugar. Es como les decía Jesús diciendo, toma mi lugar, yo tomaré el tuyo. ¿Y dónde lo llevó en cabalidad? En la cruz. En la cruz, hermanos. Glorioso intercambio. Glorioso intercambio. Una misericordia infinita de nuestro Dios. Glorioso intercambio. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a cantar precisamente eso. Glorioso intercambio. Que Dios nos ayude. Hermanos, unámonos en canto y en adoración con nuestros hermanos. Padre eterno, glorioso intercambio. Ciertamente este acontecimiento, más que una narrativa, es una ilustración de nuestra propia vida, de cómo estábamos en nuestra propia lepra, en nuestra propia condición humanamente, caídos, rotos, abandonados, alejados de tu ciudadanía, hediondos, olorosos por nuestro pecado y en todas las condiciones que conlleva ello. Mas tú no nos dejaste en esa condición, sino que viniste a este mundo, te introdujiste, te encarnaste, Señor. Te hiciste uno como nosotros. Para guiarnos hacia el Padre. Tomaste nuestro lugar para que nosotros pudiésemos tomar el tuyo. Nosotros te dimos nuestro pecado y tú nos diste vida, Señor. Vida y vida en abundancia. Nos diste vida eterna. Y hoy día ciertamente la podemos experimentar acá. Podemos ahora mismo disfrutar de una plenitud de vida, de una libertad de esa enfermedad que es el pecado. En la lucha continuamos, pero es tu gracia que nos sostiene. Y todo por ese glorioso intercambio. Te amamos y te adoramos, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, mientras te cantamos. Glorioso intercambio. En el nombre de Jesús.